¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la entrevista con Jesús González. En las últimas semanas han ocurrido una serie de circunstancias que acreditan y desacreditan a la licenciada Idalia Martínez para correr como diputada independiente y representante en el área de San Miguelito. Para eso la hemos invitado. De inmediato iniciamos esta entrevista. Así es, amigos, Idalia Martínez en la entrevista con Jesús González, a quien le damos la cordial bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Han ocurrido una serie de circunstancias en donde no sabemos si va a correr o no va a correr como diputada y representante. Bueno, en primer lugar, gracias, yo encantada de estar con ustedes y felicitarlos por este excelente proyecto que llevan a cabo. Bueno, Idalia Martínez comenzó a recoger firmas aspirando a una postulación para candidata a diputada independiente por San Miguelito y también aspirando a la candidatura por libre postulación para representante en el corregimiento Amelia Denis de Icaza. Lamentablemente, luego de estar más de un año recogiendo firmas de manera inesperada, ilegal, arbitraria, el Tribunal Electoral, por un lado, me impide seguir recogiendo firmas para candidata a diputada, me niega la conformación de una lista de varios candidatos independientes, me rechaza la precandidatura y también me rechaza la candidatura, luego de haber cumplido con todos los requisitos que establece el decreto reglamentario. Por otro lado, con respecto a la candidatura de representantes, también tengo la resolución donde se manifiesta que cumplo con todas las firmas, con el mínimo inicial y con el porcentaje requerido de adherentes. E incluso debo señalar que rebasé esa cantidad. Pero a pesar de esa resolución, donde se me dice que cumplo con todos los requisitos, a los pocos días el mismo Tribunal Electoral cambia su decisión y sin mayor explicación me rechaza o me niega la candidatura a representante por libre postulación. Esto es muy lamentable, contraviene normas legales, ya que en el artículo 66 del decreto 13 de 2013, que es el que reglamenta las elecciones generales a nivel nacional para el año 2014, ahí se establece en ese artículo 66 cuáles son las causales para que se pudiera eliminar una firma. La directora me manifiesta de manera verbal que por órdenes superiores ella tuvo que enviar mi expediente y que luego de enviarlo se le devuelve a ella quitándome una cantidad de firmas, pero tantas firmas, de tal forma que me afecta mi candidatura con esto de la figura de un cruce. Es decir, si una persona me dio una firma a mí, pero después a la semana o al mes siguiente se inscribió en un partido político, el Tribunal Electoral, de manera arbitraria, ha tomado la decisión de descontar esas firmas de aquellos que después se inscribieron en un partido político, lo cual es totalmente ilegal porque esa causal no la menciona el artículo 6 del decreto reglamentario. Quiere decir entonces que por esa actitud se me niega también la candidatura a representante. Muy triste para la democracia, muy doloroso para un Estado de Derecho que se supone que rige una constitución y que esa constitución política dice que todos tenemos derecho a aspirar no solamente a través de un partido político, sino también por la libre postulación. Luego de eso, ¿qué acciones tomó Idalia Martínez? En ambos casos he apelado. En el caso de diputada, de manera inconcebible, los magistrados del Tribunal Electoral, a pesar de que la decisión adoptada por la directora regional de organización electoral de San Miguelito estaba cometiendo unas irregularidades dentro del ámbito de la aplicación de la ley electoral, a pesar de eso, los magistrados mantienen la misma posición.
Y en la actualidad estoy con lo de la apelación para representante. Muy increíble lo que está pasando en Panamá. Nunca me imaginé, aunque yo sospechaba que en algún momento alguien iba a querer afectar mis candidaturas, pero nunca pensé que fuera de esa manera, tan cobarde, tan ilegal y tan injusta, porque si tengo todas mis firmas, ¿por qué no permitirme la candidatura? Nos llama la atención que al momento de nosotros contactarla, la contactamos vía un letrero que había en una calle hacia San Miguelito, y luego fuimos a ver el letrero y estaba pintado de blanco. ¿Esto a qué se debe? Lamentablemente tengo las fotos. Voy a presentar una denuncia formal próximamente, en pocas horas, ante el Tribunal Electoral. Ya lo hice de manera verbal, pero el único muro que Idalia Martínez había logrado pintar con mucho esfuerzo, porque un muro realmente, tengo que reconocerlo, las dimensiones son muy grandes, y el único muro que había logrado pintar me lo vandalizó el partido Cambio Democrático con el actual alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, y también el señor Gerald Cumberbatch. Ya tengo todas mis pruebas documentales. Próximamente, en las próximas horas, voy a estar presentando la denuncia de manera formal. ¿Ha usted establecido conversaciones con estas dos personas o no? No, para nada, porque incluso son personas que creen que pueden actuar así y que, como es el partido gobernante al cual ellos están representando, no entonces piensan que son dueños, amos y señores de Panamá y de San Miguelito, lo cual es un desacierto, partiendo del hecho de que la democracia exige la participación y sobre todo de las mujeres, que son pocas mujeres que se atreven a dar este paso para que se me venga a vandalizar el muro. O sea que esto ha sido una serie de ataques que usted ha recibido desde que sintió la necesidad de aspirar a una curul por el circuito de San Miguelito. Mira Jesús y amados televidentes, esto ha sido un camino arduo, muy difícil, ha sido una encrucijada y un laberinto que para llegar aquí solamente ha sido con la firme determinación de hacerlo, el respaldo del pueblo y por supuesto encomendándome siempre a Dios. Ataques desde el día 1, porque incluso cuando me presenté por primera vez a solicitar la hoja de requisitos y el memorial que yo tenía que confeccionar para mi postulación, de tal forma que pudiera recoger firmas, se me estaban poniendo requisitos que no establecen la Constitución Política de la República de Panamá. Siempre hubieron circunstancias que de una u otra manera, pero no dejaron de que usted bajara la cabeza y siguiera en su aspiración. Al regreso del cambio seguiremos ahondando distintos temas con la licenciada Idalia Martínez. No se separe que ya continuamos con más. Muebles Multipropósito de Panamá. Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad. Distribuimos, fabricamos e instalamos. Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586. Muebles Multipropósito de Panamá. Amigos, gracias por continuar con nosotros y avanzamos con más de esta entrevista.
Y nos cuenta usted de la serie de circunstancias que se presentaron. El Tribunal Electoral al final dijo que su candidatura no podía ser, y luego de eso, ¿qué decisión tomó usted? Mira, qué bueno, tuve la dicha, y debo decirlo así, porque uno también tiene que reconocer cuando en la sociedad se experimentan evoluciones que son para bien de nuestras comunidades. La dicha de que todos los partidos políticos de oposición se acercaran a mí y de manera muy respetuosa me ofrecieran una casilla, como se ha establecido, sobre todo en este periodo, en esta contienda, que pudiera ser utilizada por independientes o por quienes llegaran a conformar una alianza. Todos los partidos de oposición me ofrecieron una casilla como independiente en su papeleta, y esto me llevó a consultar con el mayor número de personas que pude, que ya me habían dado firmas porque ellos querían a su candidata Idalia Martínez como tal, y les consulté a ver qué decisión tomar frente a estas invitaciones. La gran mayoría, la grandísima mayoría, me dijo que aceptara la invitación de un partido político para que yo pudiera efectivamente ser candidata, como ellos habían luchado por eso. Y de entre toda la oferta electoral partidista, dentro de toda esa oferta, escogí por ayuda de la gran mayoría, o decisión o recomendación, al Partido Panameñista, y el Partido Panameñista ratificó mi postulación ante el Directorio Nacional, lo cual de manera unánime se avaló, y voy a ocupar la casilla 6 dentro de la papeleta de votación del Partido Panameñista en el distrito de San Miguelito, o circuito 86, como candidata. ¿No han habido negociaciones para esta candidatura por este partido, o simplemente fue un ofrecimiento a Idalia Martínez como una ciudadana? Rompiendo todos los esquemas y las malas prácticas que generalmente se dan en esta actividad política, al inicio mencioné que todos los partidos políticos se me habían acercado. Exacto. Todos lo hicieron dentro de la cordura, dentro del respeto y la dignidad humana. Y fue por eso que escogí de entre todos a uno que fue o es el Partido Panameñista. Este acuerdo no incluye ningún tipo de obligación partidista, no incluye ningún tipo de imposición, se me deja en total libertad de aspirar a esa curul como independiente dentro de la papeleta del Partido Panameñista. Y lo que se me ha dicho es, y se mantiene, es que ellos jamás siquiera me van a insinuar que debo inscribirme en el partido. Si en algún momento la vida me lleva a tomar esa decisión, por supuesto que lo estaré comunicando a la nación entera, pero hasta ahora no creo, me estoy manteniendo totalmente independiente. No creo que vayamos a cambiar esa figura, porque San Miguelito me postuló independiente, y aunque el Tribunal Electoral de manera arbitraria me impidió las dos candidaturas cumpliendo con todos los requisitos, ahora el Partido Panameñista valora, honra esas miles de firmas, esas miles de voces que en San Miguelito querían una opción distinta frente a las elecciones. Y yo tengo que agradecer al ingeniero Juan Carlos Varela, quiero agradecer al Partido Panameñista y quiero agradecer al Directorio Nacional y a todos los panameñistas que a nivel nacional me han manifestado respaldo. Para sorpresa de muchos, en lugar de un rechazo por parte de independientes o de personas que no están inscritas en partidos políticos, esta decisión ha generado muchos aplausos y un gran respaldo. Esto, en el caso de su candidatura como representante de corregimiento, ¿eso se llegará a feliz término o aún siguen las discusiones con el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral, de manera ilegal, arbitraria, me impidió esa postulación. Inmediatamente anuncié apelación y la sustenté. Ya han pasado muchos días y todavía el Tribunal Electoral no se pronuncia. Incluso ya estaba en el calendario electoral
el día para la repartición de colores y para la distribución de las posiciones dentro de la papeleta. En San Miguelito se suspendió porque en mi corregimiento Amelia Denis de Icaza yo tengo esa situación de apelación. Me llama la atención que hoy me han comunicado del Tribunal Electoral que ahora se ha ordenado de oficio, por iniciativa de los magistrados del Tribunal Electoral, una auditoría a todas mis firmas. En lugar de resolver, lo que ahora están haciendo es investigando a ver si cada una de mis firmas cumplen con los requisitos. Se nota que hay una intención también de impedir mi candidatura por la libre postulación a representante. Si la apelación era porque la directora de San Miguelito emitió una resolución diciendo que yo cumplía con todas las firmas y a los 10 días después cambia y emite otra resolución negándome la candidatura, aduciendo una figura de cruce, como expliqué hace un momento, que no existe en el decreto reglamentario, en lugar de resolver los magistrados ese punto, ellos se van más allá y ahora de oficio, que la apelación no tenía nada que ver con el resto de las firmas, ahora han ordenado, según se me ha comunicado hoy, una auditoría a todas mis firmas. Hay una intención clara y manifiesta de impedir la democracia participativa en nuestro país, de atentar contra mis derechos, incluso políticos, de atentar con garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá. Yo me mantendré al tanto. Ya estamos elaborando una acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Sé que no me la van a resolver antes del 4 de mayo. Conozco de casos que desde las elecciones pasadas también enfrentaron estas situaciones y hasta la fecha no se les ha resuelto esa acción de inconstitucionalidad, y no creo que a mí tampoco se me resuelva, pero como ciudadana responsable tengo que ejercer mis derechos y ojalá los magistrados del Tribunal Electoral no traten ni de una ni de otra forma de seguir afectando mi candidatura, porque voy a ejercer todas las acciones legales que la ley me permita. Es por eso que he tomado la opción de apoyar 100% la propuesta del ingeniero Juan Carlos Varela, porque este plan de gobierno quiere fortalecer la democracia en Panamá, quiere fortalecer las instituciones democráticas, y estoy dispuesta a luchar para que este contenido de plan de gobierno se haga una realidad. Justamente a ese tema iba, pero antes nos vamos a la siguiente pausa para publicidad. Pero en minutos regresamos ahondando el material que nos trajo la licenciada Idalia Martínez. No se separe, que ya continuamos con más.
Amigos, gracias por continuar con nosotros y avanzamos con esta entrevista. Y tengo una pequeña inquietud y se la pregunto porque quiero salir de eso. ¿Cree usted que hay persecución del oficialismo con toda esta serie de situaciones que se le han venido dando de un tiempo para acá? Totalmente. Aquí hay persecución por parte de este gobierno que de una u otra manera quiere impedir cualquier candidatura de Idalia Martínez. Yo creo firmemente que el oficialismo tiene tentáculos dentro del Tribunal Electoral, lo cual a mí me preocupa muchísimo, porque si se han buscado cualquier tipo de excusas para impedir mi participación democrática, entonces ¿qué se puede esperar dentro de las elecciones, en el desarrollo de esas elecciones? Y le pregunto esto porque usted nos ha dicho pruebas como que el alcalde de San Miguelito y el aspirante a la alcaldía por el partido oficialista fueron los que le pintaron el muro este. Correcto, tengo todas las pruebas, todas las fotos, y precisamente ellos avalan al oficialismo. Los dos son candidatos del oficialismo. Esto tiene que generar un rechazo por parte del pueblo, porque si hoy lo están haciendo conmigo, mañana lo van a hacer con cualquier otro ciudadano o con cualquier otra mujer que en este país se atreva a hablar con fundamento, con base y con sustento, denunciando las irregularidades en una administración gubernamental. Cambiamos un poquito el tema. Nos mencionaba usted que usted va a apoyar 100% a Juan Carlos Varela con su candidatura a la presidencia de Panamá. Totalmente. Como señalé tiempo atrás, yo pude haber escogido cualquiera de las otras opciones de los partidos políticos porque todos me ofrecieron esa casilla como independiente. Pero al evaluar el plan de gobierno del ingeniero Juan Carlos Varela, al estudiarlo, vi que en este plan de gobierno no hay politiquería, sino que hay un estudio debidamente realizado donde se quiere poner y desde ya se pone al pueblo primero. Cuando analizo temas, por ejemplo, como la educación, y que aquí se le quiere dar importancia desde primaria a la educación que reciban los niños y que sea una educación bilingüe, yo tengo que decir que se está poniendo al pueblo primero. Cuando yo observo que se quiere erradicar por completo el flagelo de las letrinas en nuestro país, yo me identifico porque crecí en San Miguelito, en Pan de Azúcar. ¿Y cómo es posible que en pleno tercer milenio todavía hayan miles de casas que padecen de letrinas? Porque no hay agua potable. En mi corregimiento, Amelia Denis de Icaza, y por eso es que quise aspirar para representante independiente, hay una cantidad de tubos, de tuberías, que se estaban destinando para resolver este problema y que todas las casas tuvieran agua potable. Se destinó un presupuesto millonario y allí están todos los materiales riéndose de las letrinas porque no se ha solucionado. ¿Contempla este paquete cómo se va a hacer y con qué recursos? Correctamente, me encanta la pregunta porque este plan de gobierno y el señor Juan Carlos Varela han dicho que todos esos miles de millones de balboas que se derrochan en politiquería, en propaganda oficialista, van a ser totalmente eliminados para traer respuestas a estos temas. Aquí en Panamá se gasta dinero en publicidad de manera increíble. La publicidad estatal gasta millones y millones de balboas, cuando aquí en Panamá todavía en todas las casas no hay agua potable. Precisamente lo hemos denunciado como parte de la sociedad civil, cuando he dicho en reiteradas ocasiones que aquí lo que se necesita es hacer correcta distribución
del gasto estatal, lo cual también conlleva una correcta distribución de las riquezas, para que todos como panameños y panameñas podamos vivir bien. Y eso lo contempla este plan de gobierno. Solamente con mi caso, el hecho de que el partido panameñista a mí me esté permitiendo ocupar una casilla, ya están demostrando que esto es más que un lema de campaña, que verdaderamente ellos ponen al pueblo primero. Nos trae usted este paquete que es donde están prácticamente todas las promesas de gobierno que hace el señor Juan Carlos Varela de quedar favorecido en las elecciones del 4 de mayo. Pero vemos diferentes encuestas en donde él no sale favorecido. No con esto digo de que la encuesta está ya diciendo un virtual ganador, pero tenemos una maqueta, por decir algo, de que no lo favorecen. ¿Se está trabajando en esto? Cuando tomé la decisión de aceptar una de las propuestas, yo he podido escoger aquella propuesta que marca más en las encuestas. Pero no me dejé llevar por lo que dicen las encuestas, porque en mi caminar, por lo menos en San Miguelito, aunque me muevo por todo el país y en todos lados donde voy, veo gran aceptación de las personas hacia el trabajo que realizo en pro del pueblo. Pero en San Miguelito, la gran mayoría de las personas me indicó que escogiera el partido panameñista. A mí me llama la atención eso. Estuvimos hace pocas horas atrás en Santa Librada, en la segunda, cuarta y quinta etapa, caminando, y eran cientos y cientos y cientos de personas que se nos acercaban al ingeniero Juan Carlos Varela, a su vicepresidenta Isabel Senmalo, al candidato alcalde David Ramírez y a mi persona, Idalia Martínez, y se unían a los que estábamos allí y caminaban con nosotros. Licenciada, justamente sobre la fórmula de la vicepresidenta le iba a preguntar brevemente antes de irnos al cambio. ¿Cómo ve usted esta combinación entre el señor Juan Carlos Varela y esta persona? Excelente designación. Fue el primero que anunció y escogió a una mujer, pero no cualquier mujer, porque no se trata de sexos. Realmente aquí no se trata de eso. Se trata de escoger a una mujer con capacidades extraordinarias, con un manejo dentro de lo que es la solución de los problemas sociales, que ha representado dignamente a Panamá en otras esferas, altísimas esferas a nivel internacional, pero que también tiene una familia hermosa que ha sabido conservarla hasta ahora, toda una profesional que incluso participó en el desarrollo y el contenido de este plan de gobierno para presentarlo luego a la ciudadanía en general. La mejor elección, tener a Isabel Senmalo como vicepresidenta dentro de esta fórmula que yo creo que realmente va a ser la fórmula ganadora, porque las encuestas dicen algo totalmente distinto, pero por ejemplo, yo tuve que utilizar un taxi luego de la caminata que tuvimos en Santa Librada, y el taxista contento, emocionado, porque estábamos caminando en su área, me decía: licenciada Idalia Martínez, yo no comprendo esas encuestas, porque de 1000 personas que se han subido aquí a mi taxi, 800 personas prácticamente me han dicho que no van a votar por este gobierno. Entonces, ¿cómo es que las encuestas dicen lo contrario? Que las personas sí van a votar por este gobierno. Así que no me dejo llevar por las encuestas, me dejo llevar por un plan que de seguro pone al pueblo primero. La percepción de Idalia Martínez. Nos vamos a la última pausa, pero en minutos continuamos con la parte final de esta entrevista.
Idalia Martínez en la entrevista con Jesús González, y continuamos con más de esta entrevista. Y ya para entrar en temas específicos del circuito al cual usted pretende representar, de llegar favorecida al hemiciclo legislativo, que cabe resaltar que este quinquenio recibirá un palacio nuevecito de paquete. Y para entrar en temas, San Miguelito es uno de los distritos de mayor violencia. La infraestructura prácticamente está colapsando, si no ha colapsado todavía. ¿Qué leyes hará Idalia Martínez para disminuir esto? En primer lugar, la Constitución Política de la República de Panamá establece las 3 grandes funciones de quien ejerza el cargo, en mi ejemplo, de ser favorecida como diputada. Los diputados en el país tienen estas 3 grandes funciones: función administrativa, función legislativa, pero también función judicial. Es decir, que tienen que solicitar rendición de cuentas y en cierta forma juzgar a ciertos servidores públicos que incumplan con sus obligaciones o que quebranten nuestro derecho punitivo, por ejemplo. La función administrativa, que la sola palabra lo dice, todo lo que conlleva este tipo de acciones, y la función legislativa, que es la de aprobar leyes y también proponerlas para el mejor desarrollo del país. Créame que todas las funciones constitucionales las voy a ejercer. Hay una función que no establece esta Carta Magna, pero que los diputados y diputadas, sobre todo de esta administración gubernamental, incluso abusan, que es andar regalando de todo, hacer clientelismo, andar haciendo obras en las comunidades que no son funciones de quienes ejercen. Pregonando la palabra resolver al pueblo. Terrible. ¿Quién ha dicho? Esa no es una función que está establecida en la ley. Por lo tanto, mi primer compromiso es cumplir con las funciones. Por supuesto, al ser diputada de la República no es solamente de un sector, sino de todo el país. San Miguelito envía una representación. Sin embargo, estoy comprometida a aprobar leyes de carácter social, no en el sentido de la palabra de subsidios constantes, subsidios contantes. Al final endeudan al país más de lo que estamos. Endeudan al país, estimado Jesús, y no solamente eso, sino que malacostumbran a la población que depende de ese subsidio y que ya sabe que no tiene que hacer esfuerzo alguno para recibir una cantidad de dinero. Aprobar leyes de carácter y de interés social con temas dirigidos a la familia, a la juventud, a la niñez y a grupos vulnerables, discapacitados, tercera edad, ancianos, porque este tipo de leyes en Panamá se requiere con urgencia. Licenciada, Panamá es un país de tránsito. Por aquí convergen todo tipo de etnias, todo tipo de culturas. Y ya están corriendo voces, aires de leyes que lo más probable es que lleguen en este quinquenio, de leyes como la legalización de la marihuana, que ya se dio en Uruguay. Y prácticamente acá hay grupos que ya se está viendo que quieren que eso se dé acá en Panamá. ¿Cuál sería su postura de darse esto durante usted esté en el hemiciclo, de llegar favorecida, lógicamente? Son temas que requieren, no a futuro, ya requieren un debate nacional donde estén representados todos los grupos, pero también aquellas áreas donde se tratan estos temas. Por ejemplo, las iglesias, la sociedad civil, los empresarios, la clase política, la juventud y aquellos que propugnan por aprobar este tipo de leyes. Jamás se puede emitir una ley por politiquería para tratar de ganar adeptos, desconociendo las repercusiones que puedan tener ciertas leyes de ser aprobadas. ¿Qué fue lo que pasó con la aprobación de la 10ª provincia? Así es. Que todavía prácticamente finalizando este mes y no ha quedado por escrito cuándo empieza a regir la ley. Y además, esto lo que ha traído es una serie de incertidumbres, porque no es establecer una provincia porque sí.
hay que hacer los debidos estudios demográficos, de infraestructuras. ¿Cuál es la idea de crear una nueva provincia? ¿Solo para ganar un par de votos más? Yo creo que estos temas que generan controversia no son temas sencillos de debatir, pero esa controversia es buena, porque esa controversia va a determinar cuál es el mejor resultado para nuestro país. Licenciada, ya para ir terminando prácticamente en breves palabras, su postura también con leyes como el aborto y el matrimonio igualitario. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero su opinión en breves palabras. La sociedad requiere de una reflexión muy profunda de hacia dónde vamos. La sociedad y quienes gobiernan, por eso se requiere no de presidentes solamente en un país, se requiere de estadistas para que puedan conocer a la población y a la sociedad, para que puedan escuchar sus clamores, pero que también puedan aprobar medidas y a través de políticas públicas tendientes a resolver temas muy controversiales como estos. Por supuesto que siempre estaré a favor de la vida. Ustedes se imaginan cuántos pintores destacados en el mundo, cuántos científicos en el mundo, y no hubiesen existido si alguien hubiese aprobado que hubiesen sido abortados. Entonces la humanidad requiere de hombres y mujeres que nazcan para que puedan aportar. Por supuesto que jamás estaré contra la vida, sino que yo propugno por la vida. Por eso es que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con medidas como la pena de muerte, porque la sociedad requiere de soluciones, no de imposiciones que agraven más la problemática. La percepción de Idalia Martínez en la entrevista con Jesús González son temas muy sensitivos, pero que nos corresponde a nosotros como medios responsables hacerle las preguntas, principalmente a los padres de la patria que aspiran a esta función. Y ya para terminar sus palabras, licenciada. ¿Qué puedo decir yo sino mil gracias, bendiciones de parte de Dios a ustedes, este equipo y a cada persona que nos observa? Panamá es hermosa. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por muchas ciudades del mundo, amamos nuestro pedacito de tierra. Lamentablemente, la sed de poder y esa ambición desmedida de acumular más riquezas puede llevar a nuestro país a una crisis que puede desatar muy profunda. Hay una gran responsabilidad al ejercer el voto el próximo 4 de mayo. Hay que hacerlo con responsabilidad. Amigos, yo solo les digo que recuerden que parte de lo que somos es lo que decimos. Esto fue la entrevista con Jesús González. Nos vemos en una próxima emisión.